Chismecito psicológico. Salud mental sin tantas broncas. Este programa contiene crisis existenciales, datos psicológicos, opiniones no solicitadas, mitos de tomar terapia, ansiedad, tips de autocuidado, análisis de los chismes psicológicos actuales, la psicología de las cosas y otras curiosidades. Y recuerda, ve a terapia. Ve a terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenide a este podcast Chismecito Psicológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la neta de las drogas. Esto a propósito del 26 de junio, que es el Día Mundial contra las Drogas. Así que te tenemos varios chismecitos que vamos a estar acá desmenuzando. Así que vamos a darle a esto. Yo traía un chismecito que andaba como queriendo platicar con ustedes. No sé si vieron el capítulo de Gus Gris de sus podcasts de Yvette, una chica, y está muy interesante porque es una chica que en la época cuando estaba como muy álgido la guerra contra el narcotráfico, ella vivía en el norte y ella fue secuestrada junto con su bebé recién nacida y pues duró como varias semanas secuestrada y la llevaban en los convoys de narcotraficantes como para secuestrar otras personas y se enfrentaban a balazos y todo. Eso para ella fue súper traumático porque pues sí, ella narra en ese podcast cómo se sintió, cómo sentía la desesperación de tener a su bebé y no poderla alimentar y que pues evidentemente en el paso de los días pues su bebé fue enfermando porque pues estaba siendo secuestrada y llevada en diferentes espacios y literal viviendo en la camioneta. A veces la dejaban salir a orinar y cosas así, pero pues en situación de súper estrés porque pues la estaban amenazando de muerte. Y al final pues ella sobrevive a eso, pero pues me llamaba la atención porque después estaba en TikTok y vi que ella tiene una cuenta, igual la pueden buscar por ahí, y narra pues una vivencia de adicción al cristal muy fuerte que ella vivió años después. O sea, ella dice que ya cuando su hija tenía como 6, 7 años, pues ella trabajaba en un espacio y empezó a tener amistades ahí en donde trabajaba. Y pues esas amistades le dijeron, oye, como ¿te gustaría probar esta droga? Como que siento que hasta se le acercaron muy casual así de aquí estamos fumando ahí marihuana, estamos probando y ella realmente no está como muy familiarizada. De hecho, su acercamiento fue más así como de ¿qué están haciendo? Pues me da curiosidad. Y empezó justo en una adicción muy fuerte al cristal, que es como metanfetaminas así tal cual, y ella dice que tanto que empezó fumada y que de hecho como que se le hacía como, wow, la sensación muy agradable, y que ella pues tenía algunas secuelas del estrés postrauma que había vivido, y pues evidentemente estar ahí fumando el cristal pues la hacía sentirse bien. Y pues de alguna manera pues narra como toda su experiencia con esa adicción y al final lo que más se me hizo impactante fue que pues la rescataron muy dramáticamente porque pues durante una semana estuvo inyectándose cristal con uno de sus compañeros ahí del trabajo y pues literal hasta dice que pues como ya por ahí del viernes, pon tú, que se empezó a dar cuenta que ya se quería ir, o sea, que quería dejar de consumir, y él como que le decía, no, hay que seguir consumiendo, hay que seguir metiéndonos pues ahí la droga, y pues dice que literal abrió uno de los armarios en su desesperación por salir de ahí y vio que el tipo le había tomado fotografías en diversos lugares y que ella no se había dado cuenta, o sea que él estaba obsesionado con ella y que en cierta medida como que ella considera que también quería que siguieran consumiendo por un tema ahí de obsesión de tenerla ahí durante semanas y que se perdiera. Y se me hace como interesante
porque de alguna manera ella dice, pues la rescataron sus amigos, la llevaron ya al hospital y sí, en ese momento como que tuvo que aceptar frente a su familia que era adicta y que había estado manipulando durante un año, no sé si más, a sus familiares, como de que ella ya tenía afectaciones en su dentadura, había bajado de peso radicalmente, o sea, realmente ya estaba en los huesos y ella decía, no, es que estoy a dieta, no, es que pues estaba muy sensible y por eso mis ojos se ven llorosos porque estaba llorando o como que realmente los tenía muy manipulados de no, no está pasando eso y no soy adicta a nada, o sea, realmente su familia no se lo cuestionaba hasta que empezaron a ver estas cosas y que evidentemente a veces a su hija la dejaba con su mamá y su hermana durante días mientras ella se la pasaba consumiendo con estas amistades y que por eso realmente no se habían dado cuenta, aunque como que ya tenía muchos factores. Entonces yo me quedaba así de wow, o sea, sí logró manipular mucho la situación hasta un momento muy extremo. Y ella decía, es que eso me hacía sentir muy bien cuando me inyectaba y de repente la euforia, la energía que me hacía sentir. O sea, realmente en materia como de ánimo, ella dice que fue lo más placentero que había sentido en mucho tiempo. Y pues sí, siento que está interesante. Vayan a ver el TikTok. Realmente siento que lo conté muy desordenadamente, pero también pues pueden ver ahí un tanto justo una experiencia muy real de ser adicta a una droga de este tipo. Claro, pasa el link. Pues es interesante, ¿no? También el efecto, pues, que provocan estas drogas, ¿no? Y son como drogas más, pues, que nada, pues, creadas por el hombre, ¿no? Bueno, específicamente como en laboratorios, ¿no? No es como a lo mejor otro tipo de drogas, la, la, la marihuana, ¿no? Que es como un poco más de tierra, ¿no? Un poco más natural. Y como, pues, este tipo de drogas, pues, causan, pues, ahora sí que te destrozan el cerebro, ¿no? Te destrozan los sesos, ¿no? Algo más técnico creo que sería más, pues, causa pues daños cerebrales o cerebrovasculares, ¿no? Y cómo afectan, no sé, el hipocampo y cómo afecta esta, pues, el estado de ánimo, ¿no? Estas alteraciones en el humor, en el estado, pues sí, que en el estado de ánimo, ¿no? Que puede a lo mejor provocar depresión o mucha ansiedad o mucho pánico, ¿no? Imagino en este caso esta chica, ¿no? Pues consumió este tipo de sustancias, pues puede que sí, ¿no? Sea una posibilidad, ¿no? De que realmente, pues, este chico, pues, esté obsesionada con ella, ¿no? Pero pues puede que también, ¿no? Por esta parte a lo mejor, ¿no? De tanta alteración que tenía, pues puede crearle pues esta ideación como paranoia, ¿no? Y puede provocarle esa sensación de euforia y energía extrema, ¿no? Que esté como que, pues sí, 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 ¿no? Realmente esto puede que sea real, puede que sea no, pero pues sí le está causando pues daño, ¿no? Ya le está causando un malestar, ¿no? Y pues más las drogas pues sí le intensifican, ¿no? Más aparte todo lo que ha vivido, pues sí se oye muy, una situación un poco pues difícil, ¿no? Y que no cualquiera como puede eh, soportar, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? El daño de los dentaduras y todo eso. Sí. Yo, yo creo que cuando hablamos de las adicciones, o sea, estamos hablando como en dos planos, ¿no? O sea, uno a nivel cerebral, que por supuesto, o sea, cuando le metes droga al cerebro, el cerebro tiene una subida, ¿no? Y justo luego te viene el bajón y el cerebro se hace adicto a esa subida, ¿no? De sustancias. Y, y bueno, una cosa el cerebro, y yo digo que otra cosa es como la adicción a nivel emocional, justo lo que decía Martín. O sea, está cabrón esta chica, o sea, vivió un trauma y para poder, no sé si superar, pero para poder vivir con ese maldito trauma, uno se debe de apegar a algo, ¿no? Y, y creo que justo es como agarrar esta droga para amortiguar como algo que le sucedió que es difícil de procesar, porque creo que si una estaría muy consciente de las cosas que le pasa y cómo vivió y cómo era la calidad de vida de ella, del bebé, sería algo como demasiado doloroso para poder procesar. Entonces, o sea,
Yo creo que las drogas sí tienen como esa muleta, ¿no? O ese como apaciguador emocional que necesitas consumir para tratar de apaciguar el dolor o la realidad que se vive, ¿no? Y 100% yo creo que, bueno, o sea, sí, hay que preguntarnos por qué la adicción, y también por qué el dolor, ¿no? O sea, qué cosa hay detrás de la adicción. O sea, no únicamente es saber qué tipo de sustancia consume, ¿no? Para poder revisar el cerebro, sino que también, o sea, revisar, bueno, qué es lo que le trae a esta chica que está consumiendo todo el tiempo y que por supuesto, tú dijiste como que era una sensación agradable. Pues claro que sí, si la chica vivió secuestrada con su bebé y manipulada y todo, pues lo que uno quiere es tener sensaciones agradables, ¿no? O sea, también creo que como que esta chica se apegara a las drogas, pues se vuelve como demasiado lógico, ¿no? Ante un trauma de ese estilo. No sé ustedes qué piensan. Ujú. Fíjate que yo estaba pensando algo muy parecido a lo que tú acabas de comentar, Fran, y a mí a veces me funciona pensar las cosas en estadísticas, y es que resulta que una de cada 4 personas que tienen adicciones también tienen trastornos mentales, ¿no? Y entonces yo escuchaba a Aide y pensaba en el trastorno de estrés postraumático. O sea, definitivamente fue una situación muy traumática, pero creo que algo que ahorita no han nombrado es como el papel de la familia y como tú que estás del otro lado, sí observas como ciertas cosas, pero también es un tema difícil como de aceptar que alguien a quien quieres, tu hija, tu hermana, tu pareja, está transitando por una cuestión de drogadicción, ¿no? O sea, ves a la persona con los ojos inyectados, ves a la persona con subidas o bajadas de peso, o incluso que tienen un olor extraño. No digo sucio ni feo, sino diferente o extraño, ¿no? En la ropa o en el cuerpo. Y cómo es difícil como de aceptar algo así. Entonces prefieres creer cualquier otra cosa antes de decir, claro, es que está en drogas, ¿no? Evidentemente está en drogas. Y qué impacto que de repente te vengan a decir, pues sí tiene, sí tiene un problema de adicción. O sea, es todo un trabajo que se tiene que hacer también en conjunto desde ese lugar, desde la familia, desde la sociedad, desde la infraestructura, como en el sentido gubernamental o clínico. O sea, hay un montón de trabajo también que se tiene que hacer por ahí. Sí. Ahorita con lo que decías, Bri, o sea, o sea, actualmente ya es algo muy común decir como que ay, todos conocemos a alguien que es adicto en la familia, ¿no? El drogadicto de la familia. Y también creo que a nivel social, cuando tú vas a un antro, cuando tú platicas, creo que ya se volvió como muy normalizado decir como, pues que en realidad el consumo está todo el tiempo ahí, ¿no? Y la neta es que está bastante interesante como a quien no le han ofrecido que se meta coca para que se te baje la peda, ¿no? Para aguantar más. O sea, también creo que, ¿no? Bueno, también creo que es No, a mí algo nunca. como mucho del ambiente, de las amistades, como de la Sí. sociedad, como que ya es algo tan normal, ¿no? Y bueno, creo que decidir lo que está bien y lo que está mal es un gran tema, ¿no? Pero yo creo que una cosa es justo como este uso como recreativo, ¿no? Y otra cosa es ya pasar a una adicción completamente, donde ya dependes de eso para sobrevivir, ¿no? Claro. De hecho, me recuerda mucho a lo que me enseñaban en la universidad, ¿no? Llega un punto en el cual, pues, para tú sentir esa sensación de agradable, de sentir felicidad, sentirte agradable, pues generas tolerancia, ¿no? Para ello, pues, existen como varios niveles. Bueno, así me lo platicaban, así me lo enseñaron, ¿no? Existen varios niveles. El primer nivel, pues, a lo mejor sí voy experimentando con, digamos, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, ¿no? Luego, a lo mejor el siguiente es un consumo a lo mejor leve, ¿no? Por experimentar. Ya después va subiendo para sentir esa sensación, pues yo voy a ir sintiendo, pues tengo que aumentar el consumo de esa sustancia, ¿no? Entonces ya va siendo un poco más moderado, ¿no? Hasta llegar a niveles más como extremos, ¿no? Algo más como severo, o donde ya prácticamente pues hay como una total dependencia pues a las drogas, ¿no? Para yo poderme sentir bien o yo poderme sentir feliz, pues necesito cada vez más esta sustancia para poder
pues sí, lo mismo, no sentirme felicidad, ¿no? Y ya podríamos hablar a lo mejor aquí hasta el síndrome de abstinencia o la dependencia de las drogas, ¿no? Ya sea así, mental o física, ¿no? Y pues, como todo esto, pues al final tiene como consecuencias, ¿no? Al final, a nivel personal como a nivel social, ¿no? Si a nivel social, si para yo mantener esos niveles de satisfacción, ya significa que ya no le voy a dar de comer a mis hijos o que voy a gastarme pues toda la quincena pues en alcohol, en drogas, pues creo que ya es algo que ya está afectando pues no solamente a mí, ¿no? Sino a mis seres hasta queridos. Siento que este es un tema interesante en el sentido como de pensarlo multidimensional, o sea, porque hay muchos factores justo del uso de las sustancias. Y es interesante porque también ahora, pues ya hay un planteamiento un tanto de humanizar a las personas que consumen y el trato también de derechos que merecen esas personas consumidoras y que en cierta medida también este planteamiento de cómo la humanidad históricamente pues ha utilizado el uso de sustancias para mediar con lo social, inclusive en las relaciones sociales, porque también, o sea, es como estas cuestiones del chamanismo, de los usos tradicionales también de sustancias psicodélicas, o sea, de alguna manera también un tanto justo, siento que a lo largo de la historia de la humanidad se han tomado diferentes posturas con el uso de sustancias drogas y que actualmente como que hay una apertura a decir, ok, las personas usuarias de sustancias tienen derechos y también tienen derecho al consumo en ciertas circunstancias y necesita una regulación por parte del Estado. Que es interesante porque también hay, por ejemplo, está el caso de Ricardo Farrick, que recientemente pues ya resulta que su familia decidió una vez más llevarlo a pues a una institución para ser atendido en el tema de su adicción a la marihuana. Y es interesante porque en la primera ocasión que lo ingresaron, pues tuvo ahí una serie de problemas con esta clínica donde estuvo recluido y él denunció violaciones a derechos humanos de personas que estaban ahí y pues se me hace representativo porque en cierta medida él también toma una postura más y me parece que de él en lo personal como de decir, bueno, sí soy consumidor de marihuana, pero tengo ciertos derechos como consumidor y no identificarse tanto con esta imagen del adicto dependiente o de una parte como de maldad ahí, sino más bien como de tengo ciertos derechos y veo que no se están cumpliendo en estas clínicas y de denuncia y que es como importante tal vez visibilizar que sí tenía un punto, bueno, desde mi punto de vista, sí tenía un punto a favor eso, o sea, como que en estas clínicas que también se les llama coloquialmente granjas, el trato a las personas usuarias, a una persona que tiene adicción, a veces es totalmente inhumana, es violatoria de derechos y que en cierta medida también tal vez yo como terapeuta, me gusta más decir, a ver, ¿qué opina esta persona que estoy atendiendo sobre su propio consumo? Porque también es preguntar, bueno, ¿en qué postura están? Porque hay quienes dicen, yo quiero bajar mi consumo, hay quienes dicen, yo ya no quiero consumir más, pero también yo lo veo desde el punto de vista de la persona consultante, ¿qué quiere hacer con eso? Porque a veces ni siquiera dicen, soy consumidor de tal sustancia, pero no lo quiero trabajar o no lo quiero dejar y siento que también ahí es una decisión personal importante porque está la otra postura de, no, es que lo tienes que dejar y lo tenemos que regular y tal vez la postura de la familia de Ricardo Farril es, pues te tienes que ir a tratar a esta clínica y no sé qué tanto él está de acuerdo en eso, o sea, qué tanto está de acuerdo en dejar de consumir marihuana. Que yo me quedaba pensando, pues sí, ya sacaron un comunicado en redes sociales de que, pues, que está bien y que su familia ya lo llevó, pero yo me quedaba pensando, ¿será que él sí quiere estar ahí o lo están obligando? No, yo creo que, ay, es que con Ricardo ha sido un tema, ¿no? Súper interesante. Que, o sea, y eso que este güey tiene dinero, ¿no?
Las Ujú. granjas del barrio están horribles. O sea, si a este güey lo amarraron teniendo dinero y siendo Ricardo, imagínense qué espera de un güey cualquiera en el barrio. O sea, está cabrón. Ujú. Y creo que él sí puso un punto que, o sea, que ya lo normalizamos y que no debería de ser. Esto que dice Aide. O sea, los consumidores tienen todos los derechos y no se les debe de tratar así. Y ellos tienen la capacidad y la decisión de poder decir, quiero seguir consumiendo o ya no, ¿no? Y se les debe dar un trato digno, sí, sí es cierto, ¿no? Pero yo creo que, o sea, está muy cañón, porque por parte de la familia, yo creo que está muy impresionante ver a un ser querido que se está, o sea, que no tiene, o sea, que está en una falta de regulación emocional completamente, ¿no? Y que además, pues nada, o sea, ya está diciendo cosas y comentarios de las personas a su alrededor, ya se está quedando solo, ya se está quedando aislado, o sea, francamente algo le pasa al tipo, que yo creo que la adicción es lo de menos, ¿no? La adicción a la marihuana es lo de menos. Lo que este tiene es como justo, es algo le pasa, a mí me parece a nivel emocional, que no está regulado y que sí está muy cabrón esto de que lo fueron a encerrar otra vez, ¿no? Porque eso va en contra de todos sus derechos, ¿no? Ujú. O sea, todos tenemos el derecho a decidir los tratamientos que vamos a llevar a cabo, si queremos dejar o no la adicción y de qué forma lamentablemente nos destruimos o no, o queremos sanarlo o no. Por eso, precisamente eso que dijo Aiden, ¿no? O sea, primero debemos de pensar qué piensa él de su adicción, si piensa que es adicto o no, qué piensa de su consumo, porque a partir de eso, pues vamos a ir viendo qué onda, porque, o sea, es cierto, la familia y la pareja o los amigos podrán decir lo que quieran, ¿no? De que deje de consumir, pero si él mismo no se da cuenta que a lo mejor el consumo ya se le está saliendo de las manos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero también es la otra. Entonces, ¿en dónde está la regulación? Mm. Híjole, con esto que están diciendo, creo que yo estoy pensando en un sentido también más social desde la estructura, y es que me parece que desde la ilegalidad hay muy pocas cosas que podemos hacer, porque la ilegalidad trae tabú. Y con esto, de los derechos de las personas consumidoras y del libre desarrollo de la personalidad. Y la realidad es que en la actualidad, aún en ciertos espacios, todavía se sigue pensando a las personas con adicciones como personas inferiores o no merecedoras. Son los otros, son las otredades. Y creo que desde ahí me gustaría explicarles brevemente un chismecito por ahí que les traigo, muy cortito, bueno, no tan cortito, es un chismecito ya viejito, y es que creo que se ha pensado mucho en cómo legalizar las drogas podría ser beneficioso a nivel social. Y déjenme decirles que México fue el primer país que lo hizo en el año 1940. Durante 6 meses las drogas fueron legales aquí en México, porque el presidente Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas, con ayuda por ahí del director de la Castañeda, Leopoldo Salazar, crearon o aprobaron el reglamento de toxicomanías, lo cual trajo de pronto que hubiera clínicas ambulatorias así en los barrios. O sea, uno podía llegar a comprar las drogas ahí en las clínicas ambulatorias a un costo bajísimo, mira, bajísimo, bajísimo. Y además te ofrecían tratamiento médico y psicológico. La idea era que fueras dejando las drogas. Pero ¿dónde está el chismecito acá? Porque si eso sucedió en el año 1940, ¿por qué sigue siendo ilegal acá en México? Y es que, por supuesto, cuando esto sucedió, al las drogas ser más baratas en las clínicas ambulatorias, güey, tú no ibas a ir con el dealer a comprarle, pues si ese fulano las daba bien caras, ¿por qué ibas a ir ahí? Pues ibas a ir a la clínica, y la verdad es que por ahí incluso hay reportes en donde entrevistan a un señor que le llaman el rompepechos, ¿no? El señor rompepechos decía, no, mira, yo encantado de la vida, me sale más barato, es de mejor calidad, bla, bla, bla. Pero por ahí, evidentemente, algunas personas narcotraficantes no les pareció, y a nuestro querido vecino Estados Unidos tampoco le pareció, y 6 meses después esto terminó, ¿no? Pero por ahí, el querido doctor traía unos piques
con una de las narcotraficantes más populares de los años 40, Lola la Chata. Déjenme decirles, se traía ahí un rollote con Lola la Chata porque le disminuyó la clientela y esta señora iba y pues como que amenazaba al doctor, ¿saben? Y por ahí quiero leerles un pedacito porque el doctor también se dio, pues hizo de las suyas, ¿no? Con esto y le escribió una carta abierta a Lola la Chata en un periódico y miren, puso unas cosas horribles. Les voy a leer un pedacito. Dice, yo tenía por cierto que usted, Chata, digo Lola, era una mujer joven y hermosa y seductora. Hasta me inquietaba el momento en el que usted se me presentara para ejercitar sus dotes tratando de obtener mi complicidad, porque soy, y esto se lo digo confidencialmente, harto sensible de los encantos femeninos. Más tarde hube de saber, y no se moleste conmigo, que no había usted nacido bajo la advocación de Venus, y que además los años, la venta de tacos, el tráfico de drogas, la persecución de la policía, dicho sea en honor de ella, siempre cordial y complaciente, habían redondeado su cuerpo inexorablemente. Esto, dígoselo para satisfacción, no ha disminuido mi admiración hacia usted. La considero en efecto como producto nato de nuestro medio y de nuestra época. Eso se le escribió en un periódico a nivel nacional y Lola la Chata evidentemente se enojó, se encabronó, le mandó a decir que si se veían, se vieron y bueno, para hacerles el cuento corto, el doctor Leopoldo, él todas estas ideas que nosotros estamos hablando acá, él ya los tenía en los 40. Él ya tenía bien claro que las personas con adicciones son personas que merecen tratamiento y me parece impresionante cómo todos estos años después eso no se ha logrado hacer todavía aquí en México porque hay muchas cosas por ahí rondando. Hay muchas cosas que están ahí como a favor de que esto no suceda. Y bueno, este chismecito lo escuché en un podcast, se llama Toxicomanía, el experimento mexicano. Está muy bueno, está en Spotify, lo acabé en un día y medio, así que se los recomiendo. Toxicomanía, el experimento mexicano. Y ese es el chismecito que yo les traía, muy bueno, muy real. Oye, pues ya para ir cerrando, creo que está muy interesante también, o sea, estamos hablando de las drogas ilegales, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pedo con las farmacéuticas? ¿Qué pedo con esas drogas que sí son legales? O sea, está muy cabrón el consumo. O sea, actualmente ya es igual, o sea, cuando te ofrecen coca, de la misma forma te ofrecen un clonazepam para tranquilizarte o para dormir. O sea, también eso está muy interesante para controlar la ansiedad, para todo eso. Ya prácticamente los doctores como que ya recetan y recetan y ya es algo muy común. Creo que también es un tema interesante eso de las drogas que sí son legales, ¿no? Que para nada están reguladas. Sí, claro, también por ahí es un tema mucho a tratar, pero creo que sí pondría en un foco diferente si de repente la marihuana o la cocaína también fueran legales y podría de repente adquirirse de la manera en la que se hacía en los 40. Definitivamente fue un experimento que creo que mostró muchas cosas importantes que no se aplicaron después, pero creo que sí, a mí me hizo pensar en el cómo todavía nos hace falta avanzar mucho en cuanto al tratamiento. Claro, y tal vez justo en esa legalidad, o sea, yo creo que podría haber camino para también ser atendido, atendida, atendide, o sea, porque sí creo que es importante esa parte de que en algunas ocasiones pues hay adicciones porque tal vez hay trastornos, hay condiciones de vida emocionales, psicológicas atrás de esa adicción y que a veces hasta indirectamente pues te estás tratando con alguna sustancia porque pues estás viviendo en un estado depresivo, ansioso, con algún tipo de trastorno y no lo sabes. Y tal vez a veces es muy relevante decir, bueno, ¿qué hay debajo de ese consumo? Y cómo la persona tiene derecho a ser diagnosticada y tiene derecho a buscar alternativas. O sea, y no nada más el hecho de dejar tal vez de usar
las sustancias, pero también decir, bueno, también se puede tratar desde otros lugares y también se puede atender el padecimiento que estén pasando, pero desde la apertura para saber. Y tal vez si hubiera más acercamiento justo a un interés tal vez del Estado de legalizar, y también porque hay muchas situaciones ahí con el crimen organizado terribles que pues ya de alguna manera es ¿por qué lo siguen manteniendo ilegal? Cuando tal vez el Estado debería de ya tomar la batuta y regular el consumo y el uso de sustancias, inclusive en la producción, porque yo digo, bueno, si está, o sea, como la marihuana se ha analizado muchas veces, pues no es una sustancia necesariamente adictiva. Y yo me pregunto, pero ¿por qué hay personas que no dejan de consumir? Y también en mis elucubraciones o pensamientos, que tampoco tengo muchas bases, pero pienso, bueno, tal vez usan pesticidas o sustancias químicas agregadas a la planta, que eso la consumes tú y hace que generes ahí cierta adicción porque tú no sabes de dónde vino esa marihuana que te estás metiendo, no sabes la forma en que fue producida. Y por más planta natural que sea, pues tal vez puede tener ahí ciertas cosas que no son tan naturales. Entonces, como que todo eso se me viene a la mente cuando lo pienso. Y sí, creo que es necesario legalizar porque las personas necesitan alternativas a ese consumo y desde muchos lugares, tanto en términos económicos, políticos, sociales, y lo que nos ocupa a nosotros desde el punto de vista psicológico, pues que las personas puedan sentirse seguras en los espacios de decir, bueno, vivo consumiendo tal o cual sustancia y poderlo hablar inclusive en los espacios terapéuticos y recibir atención pública y gratuita para el consumo que tienen. Entonces, está muy interesante este tema, podría seguir y seguir hablando, pero creo que me quedo con esa parte. Pues ese ha sido el chismecito psicológico de este mes, que estuvimos hablando de adicciones. Estuvimos aquí, Aide Reséndiz, Martín Valencia, Francesca Elisa Raraz y por supuesto yo, Brigitte Estrada. Así que nos vemos el próximo mes con un tema diferente y también lleno de chismecito psicológico. Au. Adiós. Ve a terapia. Ve a terapia.